mapa actual, porque antes no existían las divisiones estatales, pero en el mapa actual, la cultura mixteca tiene 3 estados. Inició en el estado de Oaxaca, posteriormente inició en Guerrero, en Oaxaca y Guerrero. Y la Mixteca Baja que pertenecemos nosotros es Oaxaca, Puebla y parte de Guerrero. Sí, son 3 mixtecas. Hay un guerrero que se llama Ocho Venado. El nombre de Ocho Venado es por el día en que nacieron. Es el día en que tú naces, ese es muy importante para ellos. Y ya su nombre es Garra de Jaguar. Él, cuando murió su padre, como era de descendencia de guerreros, no tenía otra opción más que él le gustaría gobernar y tener sus propias tierras, pero no podía, entonces se salió de la Mixteca Alta y él fundó su propia Mixteca, el de la costa. Le dieron un reconocimiento por hacer eso y después creó la Mixteca Baja, que es aquí. Le costó mucho, pero lo logró. 2 mixtecas, fundador de 2 mixtecas. Y una vez que logró eso, él gobernó las 3 mixtecas y los unió como una sola cultura y como hermanos, y les impartió conocimientos de arte, todo lo que tenía que ver con matemáticas, alfarería, todo lo que era artístico, pero también como guerrero creó escuelas de defensa personal y también tácticas de guerra. Es un personaje muy importante porque él, a pesar de ser fundador de 2 mixtecas, fue sacerdote igual como su padre por herencia, fue guerrero igual como su padre por herencia, pero además de los 10 años a los 16, 17 aprendió a leer las estrellas, a observar todo lo que es la vida humana y la vida animal, y los empezó a unir. En esa etapa él aprendió el juego de pelota y él decidió que en lugar de que atacara a un pueblo y como él vivió desde niño toda la cuestión sangrienta de heridos, él ayudaba en las guerras. Entonces él no quería repetir esa historia como guerrero. Él optó por decidir un ganador o un vencedor a través de un juego de pelota, para evitar el derramamiento de sangre que era inútil entre poblaciones y entre personas, porque él estaba en desacuerdo de que murieran niños, porque cuando había una guerra o un ataque a otra tribu que querían ellos gobernar, entonces no mataban al rey, mataban a la esposa y a los hijos. Al rey lo dejaban porque él pronto iba a morir. Entonces atacaban a la descendencia. Él no quería eso. Entonces él fue un gran deportista. Y él, a través del juego de pelota, logró muchos triunfos y evitó el derramamiento de sangre. Siempre lo acompañó su medio hermano, que es 12 Temblor, que en mixteco es Jaguar Sangriento. Siempre se acompañaron, se llevaban 18 años de edad, son medios hermanos, pero siempre juntos trabajaron. Y llegó un momento de su vida de Ocho Venado que conoció a 4 Jaguar, que es nada más y nada menos que Seacal Topiltzin Quetzalcóatl. Quetzalcóatl viene siendo como el sobrino del mero dios Quetzalcóatl que conocemos en la cultura mexica. Ajá. Y de los aztecas, que tú bien sabes que en Teotihuacán hay una gran plaza dedicada a Quetzalcóatl. Sí. Igual aquí en Cholula, Puebla, había una gran plaza dedicado, incluso todo estaba dedicado al dios Quetzalcóatl. ¿Quién lo creó? ¿Quién fundó todo eso? Seacat Topiltzin Quetzalcóatl, que aquí lo bautizaron como 4 Jaguar. Él era rey tolteca. Él tiene una descendencia, él es hijo de Mixcoatl, que el nombre de su papá era Serpiente de Nube. Y entonces él creció en el Valle de México, pero se fue a hacer su propio reinado hasta Tula, que ahora es Tula Hidalgo.
él fue reinó a donde están los atlantes de Tula y todo eso. Tuvo conflicto con otro gobernante, entonces él no quiere pelear, él viajó al Valle de México nuevamente y después se fue a Yucatán con los mayas. Enseñó, creó cosas y se regresó, pero ya no regresó ni al Valle de México ni a Tula. Conquistó en este lugar que está en Puebla, cerca de Puebla. Y entonces, pues ahí en Cholula, Puebla, hizo su reinado y él fue de las personas que creó la pirámide más grande del mundo. Los de Egipto quedan muy atrás a comparación con el que está construido en Cholula, que ahora ya no queda la construcción en sí, pero queda el cerro donde hicieron el santuario de los remedios que está en Cholula. Entonces, este señor, Cuatro Jaguar, le cambió la vida a Ocho Venado. Le hicieron una iniciación, viajó a Tula y también a Cholula, y le hicieron un cambio de vida. De guerrero la cambiaron al linaje de gobernante. Fue cuando él llegó triunfante y empezó a gobernar las 3 mixtecas. Él ya había fundado 2. Y por eso es míticamente es un gran personaje que merece una película. Ya lo comenté la vez pasada, que si algún día hacen una película con la vida de Ocho Venado, competiría y le ganaría a Apocalipto, que también es una historia muy interesante de los mayas. Nos pasamos de la época prehispánica, nos vamos a la época colonial, donde el mixteco, ya como nuevo reinado y nueva cultura mixteca, que es la Mixteca Baja, empieza la conquista, y es el primer mapa que fue hecho en 1703. Este mapa existe en los archivos de aquí del municipio. Ahí está medido. No se usaban el metro para medir, era por varas. Y para autentificar este dominio de tierra, el rey Felipe V, rey de Castilla, mandó este sello para realmente verificar que esto es real, que sí existe San Jerónimo. Hay un dato importante que está dentro de los archivos de las investigaciones geográficas, de las investigaciones antropológicas de la UNAM, que habla sobre un documento donde San Jerónimo está registrado históricamente desde 1577. Ya se habla de San Jerónimo. Entonces este pueblo se llama Ñu Sanu en mixteco, que es pueblo antiguo. Pueblo antiguo. Entonces, aquí está la simbología de los mixtecos. El cerro de Máscara, que ustedes lo ven allá al fondo, ese es el cerro de Máscara. Aquí está la máscara, aquí está el cerro, y esto que ven aquí es una flecha que significa la conquista que hicieron los náhuatl con los mixtecos. Por eso se llama Sayacatlán, porque esto ya es náhuatl, ya no es mixteco. En mixteco el nombre de aquí es Ñu Saayucuña Anar, que significa pueblo que está al pie del cerro de Máscara. Es lo que significa. Nos vamos a la época colonial. Están los trapiches, que fue una fuente de ingreso económico muy grande, no para la población, para los caciques, porque la población fue, desafortunadamente es parte de la historia, pero sufrió mucho la población de San Jerónimo, y como todas las poblaciones de la Mixteca, por el cacicazgo sufrieron mucho. Ellos no tenían derecho a muchas cosas, les hacían trabajar al doble o al triple y con un sueldo muy bajo, y los obligaban a cobrar en las tiendas de raya. Cuando terminaban de trabajar no tenían derecho a tener el dinero. Vete a la tienda de raya y cámbialo por maíz, cambia por esto, por víveres. Independientemente de ese maltrato laboral,
también la población disminuyó por cuestiones de epidemia, la fiebre española, el sarampión, la viruela, entonces fue un desastre, pero aún así sobrevivió San Jerónimo como otros pueblos mixtecos, y aquí fue cuando construyeron una catedral que es réplica de Granaditas, España. Esa es la catedral de la Mixteca, no hay ninguna otra catedral, es la única. Y en esa época se creó esta construcción en 1875 y un pozo de agua que todavía existe, pueden visitarlo, en 1957, que es de la época colonial, y esto es actual. Esto era una escuela, ¿sí? Esta escuela que tiene su nombre, que aquí está, es La Fragua. Ahora está ahí su construcción nueva, pero todo eso era la escuela, es esto. Eso que ven allá, aquí está. Gracias. ¿Sí? La presidencia actualmente, ¿cómo está? Así como lo ven, ahí está. Esto era en rojo y blanco, pero yo, cuando lo pintaron de gris y blanco, se me ocurrió ponerle dorado para que resalte, y el presidente le gustó y me dijo, entonces píntame igual allá como lo hiciste aquí, por eso lo fui a pintar. Y entonces, en la época actual, esta casa pertenece a la época antigua. Ajá. Pero lo puse en la época reciente porque lo pueden visitar, está recién remodelada y es la única casa que está en camino hacia la capilla de San Pedro, antes de la subida. Ahí está la casa, es de don Tomás Velázquez, está recién remodelada, como si, o sea, es nueva. Okay. Por eso la puse en la historia actual, pero esto ya fue construido hace muchos años. Esa es la historia de nuestro pueblo. Qué bonito. Y mi nombre es Floriberto Martínez, Galactín artísticamente. Mi personaje es un payaso, que ese personaje no es de aquí, viene de una galaxia de la alegría para dejar algo, y está como en una temporada de servicio, y cuando cumpla con su servicio ya y regrese, depende del trabajo que realizó, le darán el título o no le darán el título, no se sabe.